Buenas tardes a todos que están mirando este video. Hoy voy a darles un devocional y espero les llene y les ayude en su vida y no sea yo sino Dios hablando y usando mi boca para decir lo que Él quiere decirle a toda la gente que Él ya tiene planeado que mire este video. Voy a hablar de algo que dice y que viene en el libro de San Mateo del 4 del 1 al 11, pero primero quiero orar. Padre eterno que estás en los cielos, te bendigo, te alabo, te doy gracias por todo. Te doy gracias, Señor, porque me hiciste tu hija, porque me escogiste, por el amor que me das, porque me amaste y porque amas a toda la gente que está en esta tierra y quieres que todos vengan a tus caminos al arrepentimiento, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que uses este video y que no sea yo, sino tú usándome a mí para dar el mensaje que tú quieres dar, Señor. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Muévete como tú quieras, Espíritu de Dios, y que se haga tu voluntad y no la mía. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Ok, vamos a leer, voy a leer yo San Mateo 4 del 1 al 11 y la palabra de Dios dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Bendita es la palabra del Señor. Yo quiero enfocarme en cuando Jesús dice, escrito está. ¿Qué es el mensaje que yo sentí? ¿Qué es lo que yo quiero darles a entender o que miren ustedes? Tenemos que saber lo que aquí está escrito. Fue tentado 3 veces Dios y no fue tentado por cualquier persona. Eso es otra cosa que yo quiero remarcar. El diablo fue quien fue a tentar a Jesús. El mismito diablo. No fue un ayudante, no, fue él directamente. Y otra cosa que quiero que nos enfoquemos en esto es cuando el diablo le dice, porque escrito está. En una de las tentaciones, porque fueron 3, en una de ellas le dice, porque escrito está. El diablo le dice eso a Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que el diablo sabe lo que aquí está escrito. Pero Jesús obviamente sabe y más que él. Y le dice el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En Salmos 91, del 11 al 12. Del 11 al 12. Salmo 91, del 11 al 12. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo le repite esto a Jesús. Y Jesús le responde, escrito está también,
no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense qué maravilloso, qué grande, qué mensaje tan grande. A mí me habló aquí con esto Dios y me dijo, tienes que leer mi palabra, tienes que estudiarla, tienes que entenderla, no tienes que irte por lo que dice el vecino, por lo que dice en una iglesia que fuiste, si el Señor que estuvo allá enfrente y te dijo tantas cosas. No, vete a mi iglesia, vete a mi Biblia. Aquí está la palabra de Dios. Escrito está. No creas lo que te dice el vecino, no creas lo que te digo yo ahorita. Por eso les estoy diciendo qué parte de la Biblia estoy leyendo. Puedes ir, leerla, estudiarla, analizarla y entender lo que Dios le dice a su gente, a su pueblo, lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Cuando estemos tentados, cuando seamos tentados, hay que ir a la palabra para saber cómo enfrentar cada situación de nuestra vida. Cada problema, cada tentación o cada proceso o cualquier cosa que estemos viviendo, hay que ir a la palabra y ahí Dios nos ayuda a sobrellevar, a soportar, a entender y sobre todo a saber qué es lo que le gusta a Él y qué es lo que no le gusta. A mí yo les voy a decir algo muy personal. La primera vez que yo entendí que yo estaba en el camino equivocado fue cuando leí la Biblia. Cuando empecé a leerla y yo leí donde decía, no te harás imágenes de nada que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y otros que hablan de lo mismo. Y ahí yo cuando leí eso yo dije, wow. Y entonces, porque a donde yo he estado por muchísimo tiempo y siempre me llevaron a tener imágenes y todas esas cosas que la Biblia dice que no le gustan a Dios. Y ahí empecé. ¿Y por qué empecé a darme cuenta que en el lugar en donde yo estaba equivocada y no era lo que a Dios le agradaba? Porque aquí está la respuesta. Aquí está la verdad. La misma palabra nos dice en Salmo 119, 105, la palabra de Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir, como muchos tienen la Biblia abierta en un salmo en la sala, porque creen que si la tienen abierta nomás ahí, ya no sé, ya solita va a ser milagros. No, así no trabaja. Tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que entender, tenemos que aprender de ellos. La Biblia aquí dice, lámpara es a mis pies, no quiere decir que voy a sacar este libro allá afuera en la oscuridad y me va a alumbrar mi camino y no me voy a caer. No quiere decir eso. Tenemos que leerla y saber qué es lo que le gusta a Dios, cómo le gusta a Dios que resolvamos cada situación de nuestra vida y tratar de hacer todo conforme a su voluntad. Cada segundo de nuestra vida, caminar hacia el Señor y tratar de ser como Él fue. Él fue un ejemplo a seguir. Tenemos que ser como Jesús, ¿verdad? Tratar de parecernos a Jesús, no al que está hablando de Él, sino a Jesús en sí, a Él. ¿Y dónde? ¿Cómo vamos a saber cómo fue Jesús? ¿Qué fue todo lo que hizo? La Biblia. Que nadie nos engañe, que nadie nos mienta, ahora sí. Vamos a leer la Biblia y eso es lo que yo les quería dar hoy, un devocional rápido que a mí me ayudó mucho y en muchas más otras cosas que todavía tengo que aprender más, pero que he leído, he estudiado y me he dado cuenta que todo lo tenemos en la Biblia. Todas las respuestas las preguntas que tengamos, las respuestas las encontramos en la Biblia. Entonces, en todas las tentaciones que tengamos, también Dios nos da la respuesta y nos ayuda, ¿verdad? Como escrito está. Corintios 1:10 dice, fiel es Dios
que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y cómo vamos a encontrar la salida si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a saber cómo es que Dios nos está ayudando o no, o cómo es que Él, qué camino nos dice Él que sigamos en cada situación si no oramos, si no ayunamos, si no leemos la Biblia? Pero leer la Biblia es muy importante y pedirle a Dios que nos ilumine a entenderla. Todo está escrito en la Biblia y eso es lo que yo les quería dar esta tarde, que leamos la Biblia y no importa si ya la leíste, vuélvela a leer, porque cada vez que la lees, Dios te da una idea, un mensaje nuevo. Depende lo que vivas, depende cómo te sientas en ese momento. Dios habla a través de su palabra. No es cualquier libro y la única forma en la que podemos entenderla es leyéndola y estudiándola, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería hablarles esta tarde. ¿Cómo fue Jesús tentado 3 veces? Y él respondió, escrito está. ¿Cómo el diablo tienta aún todavía más, como yo me imagino, como burlándose de él? Tírate. En fin, escrito está. Mandará a sus ángeles que te cuiden, te protejan y no te va a pasar nada. Me imagino ya decir, ándale, a ver, tírate, y ahorita van a volar ángeles y te van a cargar y vas a caer, te van a poner en el suelo y no te va a pasar nada. Pero ¿cómo le responde Dios? ¿Cómo le responde Jesús? Escrito está también. A mí me decía esta palabra cuando yo la entendí, cuando yo la leí, cuando agarré la idea que ahorita yo les quiero dar a ustedes, es: tenemos que leer lo que está en la Biblia, si no, no vamos a saber lo que está escrito. Vamos a oír a alguien, a otra persona, y no vamos a saber si es cierto o no es cierto. Vamos a vivir una situación difícil y si no tenemos las reglas de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, nos podemos ir por el camino equivocado. Pero si sabemos la Biblia, si la leemos y la estudiamos, Dios nos va a decir, Dios nos dice cómo seguir, cómo llevar nuestras vidas. Estos últimos días de ahorita son difíciles y no estamos ya para estar jugando. No estamos ya para estar jugando. Hay mucha gente que simplemente con el virus se murió. Hay mucha gente que se murió con este virus y no sabemos si conocieron a Jesús o no, si fueron salvos o no. No es tiempo para que su iglesia esté dormida. Tenemos que seguir aprendiendo de Jesús y tenemos que hablar de Él. Tenemos que seguir escudriñando las Escrituras. Eso es lo que yo quería darles hoy. Escrito está. Escrito está. No tienes que escuchar a nadie. Claro que nos ayudan, por supuesto. Pero si tú vas a la Biblia, Dios te va a hablar y Dios te va a decir algo y te va a explicar muchas cosas, muchísimas cosas. Poco a poco uno va aprendiendo más y más y más. Es un proceso. No es de la noche a la mañana, pero ahí estamos en el caminar y en el parecernos más a Jesús cada día. Este es el mensaje. Ojalá les sirva. Dios los bendiga grandísimamente. Y ojalá nos podamos ver pronto para seguir aprendiendo de Jesús. Y aunque el edificio esté cerrado, en sus casas, ustedes como iglesia de Dios, sigan estudiando la Biblia para saber qué es lo que en ella está escrito. Y así ayudarnos nosotros a vivir el día al día y ayudar a la gente que está a nuestro alrededor también. Eso es muy importante, ayudar a la gente, ayudarnos a nosotros, nuestros familiares y todo, ¿verdad? Las tribulaciones que tengamos, saber cómo resolverlas, saber qué es lo que está pasando, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, está en la Biblia. Solo hay que estudiarla, hay que leerla. En Romanos 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Y ese es Jesús. Amén. Quiero cerrar con esto, decirles que todas las tribulaciones que suframos, las tentaciones que el enemigo nos ponga, tenemos que conocer la palabra para vencer. Y aquí nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No olvidemos que Jesús venció todo. Jesús venció. Somos vencedores porque Jesús venció todo, todas las tentaciones. Él pudo con todo. Y eso es el mensaje que quería darles, que tenemos que estudiar, tenemos que leer las Escrituras. Dios los bendiga. Y ojalá y los pueda ver pronto a todos y esto les sirva de bendición.